El aire, espeso y vibrante, tejía una manta invisible sobre el vasto laberinto de puestos del mercado. El eco de mil voces, el crepitar de aceites calientes, el aroma terroso de especias y frutas maduras, todo se fundía en una sinfonía caótica que latía con el pulso de la vida misma. En medio de esta marea humana, un hombre se movía con una quietud casi antinatural. Emir Said al-Hamad, de 45 años, llevaba un atuendo sencillo, de lino sin adornos, una pálida sombra de la opulencia que habitualmente lo envolvía. Cada fibra de su ser, sin embargo, delataba un lujo inherente, una distancia que ni el camuflaje más burdo podía disimular. Su mirada, profunda y un tanto melancólica, se deslizaba por la multitud como un halcón observando desde la altura, buscando algo que él mismo no sabía nombrar. Emir había acumulado una fortuna vastísima, un imperio que se extendía como las arenas de un desierto sin fin, abarcando territorios inmensos y tecnologías futuristas. Su nombre era sinónimo de poder, de visión, de una modernidad sin concesiones. Sin embargo, en la resplandeciente arquitectura de su vida se había tallado un vacío, una grieta que ni todo el oro del mundo podía rellenar. Su existencia, aunque revestida de éxito, era una secuencia de responsabilidades calculadas, de decisiones frías que lo habían alejado irremediablemente de la calidez de un recuerdo, del consuelo de una risa espontánea. La conexión con su propia esencia se había desdibujado, perdida en la vorágine de sus ambiciones. Durante años, Emir había intentado llenar ese hueco con más logros, con propiedades más fastuosas, con la aprobación de aquellos que lo admiraban o temían. Había consultado a los más renombrados terapeutas, buscando una fórmula para la plenitud. Le habían hablado de equilibrio, de introspección, de mindfulness, pero las palabras, por muy sabias que fuesen, se desvanecían como espejismos en su árida alma. Su corazón, alguna vez un jardín exuberante, se había convertido en un desierto de silencios, poblado solo por el eco de sus propias expectativas. Había perdido la capacidad de sentir la alegría simple, el consuelo de lo pequeño, el sabor de una vida sin artificios. Aquella era la herida central, profunda y sorda, que lo acompañaba incluso en su peregrinaje anónimo por el mercado. Hoy, como en tantos otros días de su vida reciente, Emir se sentía más como un autómata que como un hombre. Había abandonado su palacio, su séquito y la sofocante formalidad de su existencia para deambular entre la gente común, una peregrinación sin rumbo en busca de una chispa, un ancla, algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo. La rutina de su sufrimiento era una jaula dorada que se cerraba más con cada amanecer, un exilio autoimpuesto de su propia humanidad. El sol filtrándose entre los toldos del mercado, pintando vetas doradas en el polvo suspendido, le recordaba la luz que se había apagado en su interior, una luz que, a pesar de todos sus esfuerzos, parecía irrecuperable. Sus manos, que movían imperios, se sentían vacías, anhelando un tacto que no podía recordar. El peso de su invisibilidad emocional, a pesar de su fortuna, era el lastre más pesado que cargaba. El jeque continuó su andar, absorto en sus pensamientos, cuando una voz, seca pero cálida, lo detuvo en seco. No era un grito, sino un murmullo que se abrió paso entre el bullicio, como una pequeña corriente de agua clara en un río revuelto. «Joven, ¿no querrá probar un pedazo? Parece que...» Olvidó de dónde viene. Emir se giró, su mirada sorprendida, encontrándose con los ojos de una anciana sentada tras un improvisado mostrador. Las palabras de la mujer, sencillas y directas, le golpearon el pecho con una punzada inesperada. ¿Olvidar de dónde venía? Una verdad incómoda que le arañaba el alma. Doña Elena, como se presentaría más tarde, no tenía la apariencia que uno esperaría de quien podía penetrar el sofisticado velo de un hombre como Emir. Su rostro, surcado por profundas arrugas, que parecían mapas de incontables amaneceres y atardeceres, era el reflejo de una vida forjada bajo el sol. Sus manos, nudosas y fuertes, eran testimonio de un trabajo incansable, de una existencia ligada a la tierra y a la labor manual. Vestía una blusa de algodón de colores deslavados y una falda larga, sujeta con un rebozo que le cubría los hombros,
un atuendo tan humilde como digno, pero sus ojos, dos ascuas brillantes, irradiaban una sabiduría ancestral, una calma que invitaba a la confianza. Había en ella una quietud que contrastaba con el frenesí del mercado, un ancla en medio de la tormenta. El primer gesto de doña Elena no fue de venta o de súplica, sino de una hospitalidad sencilla y directa. «Venga, siéntese un momento. No le cobro por el aire». Su voz, a pesar de la aspereza, llevaba un tono de bienvenida que Emir no había escuchado en años, libre de segundas intenciones o reverencias calculadas. Le ofreció un pequeño trozo de pan rústico, horneado con maíz, y un toque de anís, con la naturalidad de quien comparte su alimento con un familiar. Emir, acostumbrado a las formalidades y a la distancia, sintió una punzada de excitación. Su cuerpo, tensado por la desconfianza acumulada a lo largo de los años, se mantuvo rígido. Su mirada, que antes escrutaba, ahora se posaba con una curiosidad cautelosa sobre las manos de la anciana, sobre el pan en ellas. Era un gesto que no entendía del todo. La anciana sonrió, una sonrisa que no exigía nada. «No tenga miedo, joven. No muerdo. Y mi pan es puro, hecho con lo que la tierra nos da y con un poco de cariño». Emir asintió lentamente, una pequeña apertura en la armadura que había construido a su alrededor. Se sentó en un pequeño banco de madera que crujió bajo su peso, su mente aún procesando la simplicidad radical de aquel encuentro. Doña Elena no intentaba venderle una solución, no le ofrecía consejos grandilocuentes, simplemente lo trataba como a un igual, como a un ser humano con quien compartir un momento. No había en ella rastro de patologización, de intento de arreglarlo o de beneficiarse de su aparente desorientación. Su presencia normalizaba la diferencia, difuminando por un instante la brecha entre su mundo y el de ella. Desde un puesto cercano, una joven vendedora de flores, cuya abuela solía contar historias sobre las señales del alma, observó el intercambio. Notó el leve temblor en las manos del jeque al aceptar el pan, la manera en que la luz del sol pareció suavizar las líneas de su rostro bajo la mirada tranquila de doña Elena. Algo diferente, pensó la joven, una conexión que no se veía a menudo en ese mercado de transacciones rápidas. Un pequeño suspiro escapó de sus labios al ver cómo la anciana, sin decir una palabra, había tendido un puente invisible. Emir tomó el pan. Su textura era tosca, granulosa bajo sus dedos, muy diferente de las finas y elaboradas delicias de su palacio. El aroma a maíz tostado y anís le trajo una sensación familiar, aunque distante, como un eco de una canción olvidada. «Gracias», murmuró, su voz apenas un susurro, extraña para él mismo. Doña Elena respondió con un simple movimiento de cabeza, sus ojos fijos en los suyos, como si leyera las preguntas silenciosas que habitaban en su interior. «Es pan de elote», dijo ella. «Receta de mi abuela. Se hace con lo que hay, pero se hornea con lo que se tiene en el corazón». La frase resonó en Emir. ¿Lo que se tiene en el corazón? Su propio corazón, él sabía, estaba lleno de cenizas. Dudó por un momento, el pan reposando en su palma como un pequeño tesoro rústico. Una parte de él quería levantarse y huir, volver a la seguridad de su anonimato forzado, a la previsibilidad de su soledad. Pero la otra parte, una chispa apenas perceptible, se sintió atraída por la autenticidad de doña Elena, por la promesa implícita de una verdad en aquel bocado sencillo. La anciana simplemente lo observaba, sin prisa, sin presión, creando un espacio de elección, no de obligación. Era una invitación a la pausa, a la escucha. Él decidió quedarse. La mano de Emir tembló ligeramente al llevar el trozo de pan a sus labios. Era un movimiento lento, casi ritual, como si intuyera que aquel bocado no sería uno más. El primer contacto fue con una superficie ligeramente crujiente, seguida de una miga densa y cálida. El sabor, una explosión de dulzura terrosa y el aroma especiado del anís, invadió su paladar con una fuerza inusitada. Fue más que un gusto, fue una avalancha sensorial que le abrió compuertas largamente selladas. El sabor del maíz tan primario, tan ligado a la tierra, lo transportó de golpe a una imagen que creía olvidada. No era un flashback nítido, sino una ráfaga de sensaciones.
El sol de una tarde lejana en los olivares de su infancia, el polvo levantado por sus pies descalzos mientras corría, el calor de la mano de su abuela guiándolo. Su abuela, que le daba pequeños trozos de pan de dátiles, muy distinto, pero con la misma esencia de cariño y simplicidad. El aroma del pan de doña Elena se mezcló con el recuerdo de ese pan ancestral de su tierra, y la fusión fue tan potente que un nudo se le formó en la garganta. Su respiración se volvió pesada, rítmica. La primera oleada fue suave, casi un susurro en su mente, una imagen borrosa de risas infantiles. Cerró los ojos, intentando aferrarse a ella. Al abrirlos, doña Elena seguía ahí, observándolo con una quietud serena, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. No había juicio. En su mirada, solo una profunda comprensión. La anciana le había contado, entre risas y anécdotas previas al bocado, cómo ella misma había perdido todo en una gran tormenta de su pueblo, cómo sus cosechas y su pequeña casa se habían desvanecido bajo la furia del agua y el viento. «Pero la tierra siempre da otra oportunidad, joven», había dicho ella con una sonrisa, «y las manos siempre saben volver a empezar». Sus palabras, combinadas con aquel sabor, eran un eco de su propia búsqueda de un nuevo comienzo. La segunda oleada llegó con más fuerza. Sintió el peso del sol sobre su piel, el roce áspero de la lana del vestido de su abuela, el sonido de su canto melódico mientras amasaba. Las imágenes se hicieron más claras, más vívidas, casi dolorosas en su intensidad. Un recuerdo específico lo golpeó. Un día en que, siendo un niño, se había sentido perdido en la inmensidad de los campos de su familia, y cómo el aroma de un pan recién horneado lo había guiado de regreso a casa, a la seguridad de su hogar y el abrazo de su abuela. Las lágrimas vinieron sin aviso, ardientes y copiosas, surcando las líneas de su rostro impasible. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de una reconexión largamente anhelada. Un gemido inaudible se escapó de su pecho. Los hombros de Emir se sacudieron con el llanto reprimido de años. No intentó detenerlo. Era como si un dique se hubiera roto, liberando un torrente de emociones que habían permanecido estancadas en su interior. La anciana no se movió, no le ofreció un pañuelo, no dijo una palabra, simplemente lo miró, sus ojos reflejando la misma compasión silenciosa que emanaba de su pan. Era una validación tácita, una aceptación de su vulnerabilidad que le permitió sentir sin vergüenza. El bullicio del mercado se desvaneció, el mundo exterior se disolvió, y solo existían él, el sabor del pan y la mirada de doña Elena. Entonces, entre sollozos, Emir logró pronunciar una palabra cargada con el peso de la reconexión y de todo lo que había estado buscando. Fue un sonido que apenas un susurro podría haber escuchado, pero que para él resonó como un trueno en su alma. «Abuela», dijo, su voz quebrada por la emoción, evocando no solo a la suya, sino a todas las abuelas, a todas las raíces olvidadas. La palabra llevaba consigo el dolor del abandono, la nostalgia de la inocencia perdida y la esperanza de un renacimiento. Doña Elena le dedicó una pequeña pero significativa inclinación de cabeza, reconociendo la profundidad de su momento, sin una gota de sorpresa. El momento culminante fue íntimo, sagrado. El jeque, acostumbrado a los aplausos y a los reconocimientos públicos, encontró la verdadera catarsis en la silenciosa aceptación de una anciana en un mercado ruidoso. La gratitud no necesitaba palabras. La curación no requería promesas vacías. Solo necesitaba una conexión genuina, un bocado de memoria y la paciencia de una mirada que le decía: «Bienvenido de nuevo a casa, joven. Nunca es tarde para recordar quién eres». Espera, si esta historia ha tocado una fibra en tu alma, si sientes el peso de esos recuerdos que te persiguen y no te atreves a enfrentar, ¿qué te detiene? ¿Acaso tus propias historias de olvido y redención no merecen ser escuchadas? Déjanos un comentario ahora mismo. No mañana, no después. Comparte una palabra, una frase, un simple sentimiento sobre lo que esta experiencia te ha recordado. ¿Tienes miedo de lo que encontrarás al mirar hacia atrás, hacia lo que dejaste en el camino? ¿O acaso la idea de recuperar algo preciado te hace temblar de esperanza? Queremos leerte.
saber qué parte de ti ha despertado con este relato. A lo largo de las semanas siguientes, el mercado se convirtió en el santuario personal de Emir. Los días se transformaron en semanas, y sus visitas a doña Elena pasaron de ser un acto de curiosidad a una nueva rutina esencial. No era un encuentro forzado ni una obligación, sino una necesidad profunda, el ancla que su alma errante había estado buscando. Cada vez que el sol se posaba en el cenit, Emir, dejando atrás su disfraz de simple visitante para adoptar una vestimenta más sobria pero sin ostentaciones, se dirigía al puesto de la anciana. La silla de madera, antes un objeto incómodo, se había transformado en un trono de tranquilidad. Compartían el silencio, las historias y, por supuesto, el pan. Emir escuchaba con avidez los relatos de doña Elena, sus luchas contra la adversidad, la pérdida de su familia y su hogar, la forma en que cada amanecer la impulsaba a amasar de nuevo, a buscar el sustento con dignidad y gratitud. Ella nunca se lamentaba, nunca se victimizaba. Sus palabras eran lecciones implícitas sobre la resiliencia y la profunda sabiduría de vivir con lo esencial. Emir, a su vez, comenzó a abrirse, compartiendo retazos de su propia historia, no la del jeque poderoso, sino la del niño que un día se sintió desarraigado, del hombre que se había perdido en la búsqueda incesante de un poder que al final lo dejó vacío. Ella lo escuchaba sin interrumpir, sin ofrecer soluciones mágicas, solo con la presencia de su atención plena. Doña Elena, en su sabiduría silenciosa, no le dio a Emir un plan de 5 pasos para la curación. Simplemente creó un espacio donde él podía ser él mismo sin máscaras. Le enseñó que la verdadera riqueza no era acumular, sino saberse completo con poco, y que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era una puerta a la conexión auténtica. Su secreto no era una fortuna oculta, sino su habilidad para transformar la pérdida en propósito, su incansable labor de amasar el pan, que era en sí mismo una metáfora de su vida, ingredientes simples, amasado con paciencia, horneado con amor, para nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Emir observaba sus manos, que nunca cesaban de trabajar, de pesar, de envolver. Eran manos que daban. El jeque aprendió que la curación no era un evento lineal. Había días en que la melancolía regresaba, un velo que intentaba cubrir la incipiente luz, pero ahora tenía un refugio en el puesto de doña Elena, una voz sabia que lo anclaba. «El viento a veces regresa, joven», le dijo ella un día, viendo su expresión ensombrecida, «pero el árbol que ha echado raíces profundas ya no se quiebra». Aquellas palabras resonaron con la fuerza de la experiencia, no de la teoría. Emir entendía que la reconstrucción del alma era un trabajo constante, un acto de vigilancia emocional, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. La confianza mutua creció como una enredadera fuerte. Emir, sin revelar su identidad completa, comenzó a preguntarle sobre las necesidades de su comunidad, sobre la infraestructura del mercado. No lo hacía con la arrogancia del benefactor, sino con la humildad del aprendiz. Doña Elena, a su vez, veía en él no al joven perdido, sino al hombre que, con cada visita, recuperaba un pedazo de su propia humanidad. No había una subtrama romántica. La conexión entre ellos era más profunda, una hermandad del alma, un vínculo de mentor y aprendiz, de abuela y nieto espiritual, que trascendía las convenciones. Su relación se basaba en el respeto mutuo, la vulnerabilidad compartida y la creencia implícita en la bondad inherente al otro. El pan de elote se había convertido en el objeto simbólico de su transformación, no solo un alimento, sino una metáfora de la vida, de la memoria y del renacer. Era la promesa de que la esencia, por muy olvidada que estuviera, siempre podía ser recuperada. 6 meses después, el mercado seguía latiendo con su habitual energía, pero para Emir su sonido era diferente. Ya no percibía el caos, sino la melodía de la vida que se abría paso. Su atuendo ahora era el de un hombre de negocios, sí, pero uno que se mezclaba con la gente, no que la observaba desde lejos. Sus ojos, aunque aún profundos, brillaban con una luz renovada, una chispa que había creído perdida para siempre. El jeque,
había comprendido que la verdadera prueba de su transformación no residía en su riqueza, sino en la huella que dejaba en el mundo, en cómo usaba su poder para nutrir las raíces, no solo las cimas. Inspirado por doña Elena, había puesto en marcha un proyecto discreto en el corazón del mercado. No era una donación ostentosa, sino una inversión en la comunidad, una infraestructura de apoyo para los pequeños comerciantes, programas de capacitación en oficios tradicionales y la creación de un fondo para ayudar a quienes, como doña Elena, perdían todo en eventos inesperados. Su enfoque no era la caridad superficial, sino la construcción de resiliencia, la provisión de herramientas para que las personas pudieran reconstruir con dignidad. Un día de mercado particularmente concurrido, se llevó a cabo un pequeño evento. No era una celebración grandiosa, sino una reunión sencilla donde los artesanos y vendedores locales mostraban sus mejoras, sus productos mejorados, sus nuevas habilidades. Entre ellos estaba doña Elena, con un nuevo puesto, más firme, más digno, y con un horno comunitario que el proyecto de Emir había ayudado a instalar. El aroma de su pan de elote, ahora horneado con más abundancia, se extendía por el mercado, una fragancia de esperanza y de trabajo bien hecho. Emir caminaba entre los puestos, saludando a la gente por su nombre, escuchando sus historias de progreso. No había anuncios públicos de su participación, pero las sonrisas en los rostros, el brillo en los ojos de los comerciantes, eran la validación más elocuente. La anciana vendedora de flores, que 6 meses antes había observado el encuentro inicial, ahora lo veía con un respeto diferente. Ese hombre, le dijo a su nieta, ya no está perdido, ahora ha encontrado su propio camino, y con él el camino para otros. La inversión de Emir no había sido solo de dinero, sino de tiempo y de corazón. Había pasado de la invisibilidad de su aislamiento a un reconocimiento basado en el servicio, no en el estatus. Su silencio interno se había convertido en la voz de un proyecto que resonaba con las necesidades de la gente. El jeque había encontrado la forma de honrar su propia raíz, aquella abuela que le había enseñado el valor de lo simple a través de la sabiduría de doña Elena. La imagen era poderosa. Un hombre que antes buscaba evasión en la opulencia, ahora encontraba su propósito en el polvo y el bullicio de un mercado popular, nutriendo las mismas raíces que una vez olvidó. Doña Elena, al verlo acercarse a su puesto, le ofreció un pan recién horneado. «Mira, joven», le dijo con una sonrisa que le arrugaba los ojos, «este pan ya no solo alimenta el cuerpo, ahora alimenta la esperanza de muchos. Esto es lo que se tiene en el corazón». Emir tomó el pan, y el calor que emanaba de él se extendió por su palma, luego por todo su brazo, hasta llegar a su pecho. Las lágrimas no brotaron esta vez, pero sus ojos se marearon con una profunda gratitud, una alegría contenida que era más real que cualquier euforia pasajera. «La memoria de la raíz alimenta el alma de la cima», murmuró Emir, repitiendo la frase que había forjado en su mente a lo largo de aquellos meses, una frase que le recordaba que sin humildad y sin origen, incluso la más alta de las cumbres se sentía deshabitada. La tarde se teñía de oro y sombras mientras Emir se despedía de doña Elena. El mercado poco a poco comenzaba a recogerse, pero el aroma del pan de elote permanecía en el aire, un recordatorio dulce y persistente de una conexión inquebrantable. La imagen de Emir, un hombre que antes se movía como una sombra entre la multitud, ahora era la de alguien que se mezclaba, que sonreía, que pertenecía. Su viaje desde la opulencia vacía hasta la plenitud encontrada en la simplicidad había sido una travesía del alma, una reingeniería de su propia percepción de la vida. Había descubierto que la verdadera fuerza no residía en el control de vastos imperios, sino en la humildad de reconocer la propia vulnerabilidad y en la valentía de reconectar con aquello que creyó perdido. Su historia, aunque particular, era un eco de una verdad universal, la búsqueda de la autenticidad. Emir, el jeque que lo tenía todo, había estado prisionero de un silencio autoimpuesto, de una invisibilidad emocional que le impedía sentir la verdadera textura de la vida. Su encuentro con doña Elena, una mujer de profundas raíces y espíritu inquebrantable, no fue una coincidencia, sino un catalizador.
Ella no le ofreció soluciones mágicas ni curas instantáneas. En cambio, le brindó un espacio de aceptación incondicional, una invitación a recordar su propia esencia a través de la sencillez de un pan y la sabiduría de sus historias. Este acto de bondad, desprovisto de cualquier expectativa o interés personal, fue el antídoto al veneno de su soledad. Emir había aprendido que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era una herramienta activa de protección y conexión. Al permitirse sentir, al abrirse a la memoria de su infancia y al dolor de su desconexión, no se debilitó sino que se fortaleció. Las grietas en su armadura, que antes le parecían fallas, se convirtieron en puertas por las que la luz podía entrar y salir. Su transformación no fue un final feliz de cuento de hadas donde todas las dificultades desaparecieron. Más bien, fue el establecimiento de un nuevo paradigma relacional, donde la vigilancia emocional y la competencia para mantener la conexión con su yo auténtico se convirtieron en su brújula. Sabía que nuevos patrones disfuncionales podrían emerger, que la lucha por la autenticidad era constante, pero ahora estaba equipado para enfrentarlos. La frase temática, que había resurgido con fuerza en su vida, era un faro para su nuevo camino. Para encontrar el camino de regreso, a veces solo se necesita un bocado de memoria. Esta no era una lección académica, sino una verdad encarnada, vivida en cada fibra de su ser. El pan de elote de doña Elena, antes un simple objeto de comercio, se había convertido en el objeto simbólico de su renacimiento, una cápsula del tiempo que había desbloqueado su pasado y pavimentado su futuro. Era el recordatorio de que la curación a menudo comienza con el acto más pequeño de fe en nuestra propia historia, y la valentía de permitir que esa historia sea sentida, saboreada y compartida. La lección de Emir y doña Elena no era solo sobre un jeque y una anciana, sino sobre la humanidad misma, sobre la necesidad inherente de conexión y la capacidad de redención que reside en cada uno de nosotros. Nos enseña que en un mundo que a menudo valora la apariencia y el estatus sobre el carácter, la bondad genuina y la autenticidad tienen el poder de derribar barreras invisibles. La historia de Emir es un testimonio de que la superioridad emocional no se mide por el control externo, sino por la maestría interna sobre nuestras propias heridas y la capacidad de transformarlas en puentes hacia los demás. La libertad que encontró no era la ausencia de problemas, sino la autonomía emocional para navegar por ellos con sabiduría y conexión. Los años transcurrieron, tejiendo nuevas capas sobre las viejas verdades. El jeque Emir Said al-Hamad ya no era un enigma para la gente del mercado, sino una presencia familiar y querida. Su figura, antes un símbolo de una riqueza distante, se había transformado en la encarnación de una prosperidad que elevaba a todos. Cada vez que visitaba el mercado, que era con regularidad, lo hacía no para buscar, sino para nutrir las semillas de bondad que doña Elena había plantado en su corazón. Su antiguo palacio, antes una fortaleza de aislamiento, se había convertido en un centro para la innovación social, un lugar donde se gestaban proyectos que honraban las tradiciones y empoderaban a las comunidades, pero siempre con un enfoque en la sostenibilidad y la autonomía, nunca en la dependencia. Doña Elena, aunque sus arrugas se profundizaron y su andar se hizo más lento, siguió siendo el faro, inmutable de su puesto, la guardiana de la memoria y la sabiduría. Su pan de elote, ahora famoso en la región, no era solo un alimento, era una historia en sí mismo, un recordatorio tangible de que la resiliencia se amasa con paciencia y se hornea con amor. El horno comunitario que Emir había ayudado a construir se había convertido en el corazón palpitante del mercado, un lugar donde los vecinos se reunían, compartían recetas y se contaban sus propias historias de superación. Era una comunidad que había aprendido a confiar, a conectar y a crecer junta, inspirada por la discreta pero profunda transformación de un hombre y la sabiduría de una anciana. La frase, para encontrar el camino de regreso, a veces solo se necesita un bocado de memoria, no solo permanecía en el corazón de Emir, sino que se había convertido en un mantra para muchos de los que conocían su historia. La había grabado en la entrada del centro social,
no como una imposición, sino como una invitación, un susurro al alma de cada visitante. Se había demostrado que la magia más poderosa no era la de la riqueza o el poder, sino la de la conexión humana, la de la empatía que nos permite ver la verdad en el otro y, al hacerlo, redescubrir la nuestra propia. El pan de elote, el objeto simbólico de esta increíble travesía, seguía reposando en la mesa de noche de Emir, un pequeño trozo que la anciana le había dado una tarde, ya seco, pero cargado de un significado inconmensurable. No era un amuleto, sino un ancla, una prueba física de que la curación y la reconexión con la propia esencia a menudo comienzan con el acto más humilde, un sabor, un aroma, una palabra. La libertad no era permanente, sabía Emir, pero ahora era defendida con la sabiduría de la experiencia y la fortaleza de un corazón que había recordado cómo sentir. Este pequeño trozo de pan era la evidencia de que todos llevamos dentro la capacidad de reiniciar, de encontrar nuestro camino de regreso a casa, sin importar cuán lejos creamos haber ido. Es un llamado a mirar dentro, a recordar las raíces que nos forman y a permitir que la bondad simple sea el mapa de nuestro viaje. No te quedes en silencio. Esta historia del jeque y doña Elena es más que un relato. Es un espejo que te confronta con tus propias verdades ocultas. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te pide una versión de ti que no eres, una máscara que te ahoga? ¿Cuántos bocados de memoria has evitado probar por miedo a lo que podrían despertar? Si esta narrativa ha agitado algo en ti, si te ha recordado un dolor o una esperanza que creías dormidos, no hay excusa para no actuar ahora. Piensa en ese momento, esa única situación en tu vida donde un simple gesto, una palabra inesperada, un sabor olvidado, te conectaron con una parte de ti que habías abandonado. ¿Fue un acto de valentía o una chispa de compasión que te salvó? Es tu última oportunidad para dejar que tu propia experiencia resuene, para validar tu viaje emocional. No permitas que el miedo a la vulnerabilidad te gane esta batalla. Queremos saber, ¿qué te ha recordado esta historia sobre ti mismo? ¿Qué aprendiste de la silenciosa sabiduría de doña Elena o del despertar de Emir? ¿Hay algún bocado de memoria que has postergado y que ahora quizás te atreves a considerar? Dejar tu comentario no es solo una acción, es un acto de redención personal, una señal de que estás listo para reclamar tu propia narrativa. No te quedes al margen. La oportunidad de transformar tu silencio en una voz poderosa es ahora. Tu historia importa. Comparte lo que esta historia te movió a sentir.